Bien, vamos a hacer un ejemplo de una aplicación, una de las aplicaciones de, de flip-flops. Vamos a hacer un contador, ¿no es cierto? Y para hacer el contador vamos a utilizar un flip-flop de numeración 7476. Si me pueden ayudar buscando, o si pueden buscar conmigo el flip-flop 7476, ¿no es cierto? El datasheet. Primero vienen a simple vista, ¿no es cierto? Van a venir dos flip-flop por encapsulado, ¿ya? Dos flip-flop por encapsulado, duales, y vamos a buscar el datasheet. Buscamos el de aquí abajo. Vamos a ver qué nos dice el datasheet, ¿ya? Buscamos el datasheet del flip-flop. 2472. 7476. Ah, 76, ya vi. Gracias. 7476. Si alguien no. Sí, sí. Si vienen dos encapsulados, vienen. Dos encapsulados. ¿Qué más podemos leer? Si ya lo tienen, Vamos a leer, a ver. El voltaje máximo, 5.25 dice. voltaje máximo 5.25, voltaje mínimo. 475 ahí. 475. ¿Qué más? Sí, sigan por favor. Tengo que encontrar el PDF. ¿Qué más? Señal de reloj en alto de 20, Inge. Ya aquí está. Señal de reloj en alto en 20. ¿Qué más? Y en bajo de 47, dice. Ya. En bajo de 47. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, Tem- La aquí, temperatura de operación de 70 grados Celsius. ya, ¿dónde, en qué página están? ¿Están por aquí? Yo Se le tengo ve a usted, dije. un PDF, tengo yo. A ver, no les estoy compartiendo pantalla todavía. No, Está adentro en de usted. los videos. Ajá. Espérenme un ratito entonces. Ah, Espera. sí. A ver, vamos a ver. Eh, Aquí tengo el PDF, ¿no es cierto? Vamos desde el inicio, ¿no es cierto? En el diagrama de conexión tenemos dos flip-flop en un encapsulado, ¿verdad? Tenemos Sí, la tabla de función, que esa es la misma. Si ustedes revisan esta tabla de función, es la misma que yo les presenté, ¿no es cierto? Debe ser la misma. Vamos con las condiciones de operaciones recomendadas, ¿no es cierto? Aquí es donde ustedes estaban viendo mínimo 475, ¿no es cierto? Y máximo 525, esto es lo normal es 5, ¿no? Esto es la fuente de voltaje, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos por aquí? operación de temperatura 70 grados. Ya, aquí miren, el reloj, ¿no es cierto? Tiene como frecuencia máxima 15 megahertz, ¿no? Grábense eso, 15 megahertz. Nosotros estamos trabajando a un hercio, ¿no? Frecuencia mínima es 0 megahertz, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, Bien, no tenemos nada más por aquí. Las características eléctricas, veamos qué nos dicen. Características eléctricas, entrada de voltaje, ¿no es cierto? Eh, bueno, en realidad son las operaciones que ya hemos visto. Vamos a seguir buscando, ¿no es cierto? Miren, características de switcheo. ¿Qué es lo que tenemos aquí en características de switcheo? Tenemos un tiempo de delay, ¿no?
Miren, este tiempo de delay. ¿Qué significa este tiempo de delay? Para pasar de alto a bajo, ¿no es cierto? Y tenemos un tiempo de delay para pasar de bajo a alto. ¿Qué significará esto? Esto quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros hacemos el switcheo de pasar de alto a bajo, ¿verdad? Nosotros no tenemos una forma de onda como la que hemos venido dibujando, ¿no? La forma de onda que nosotros hemos venido dibujando es que pasa así, ¿no? Pero esta característica de switcheo nos dice que la forma en la que se switchea, la forma real, ¿no es cierto?, es así, ¿ya? Es así. Entonces nos dice que, por ejemplo, para pasar, vamos a poner aquí, para pasar de bajo a alto, ¿no es cierto?, tiene 25, lo voy a poner aquí en Q, ¿no es cierto?, estado presente, 25 nanosegundos, ¿no es cierto?, de retardo. Y para pasar de bajo a alto, en cambio, tengo 40 nanosegundos de retardo, ¿ya? Es lo que nos quiere decir aquí en la tercera hoja. Vamos a la siguiente hoja. Esto es bastante importante que nosotros sepamos, o por lo menos la leamos, ¿no? Miren las dimensiones físicas, ¿verdad? Y se acabó, ¿ya? Este es el datasheet o la hoja de datos que nosotros siempre debemos tener en cuenta, ¿no es cierto?, al momento de querer nosotros trabajar con con algún circuito integrado. Acostúmbrense a utilizar y a buscar la hoja de datos, ¿ya? Esta hoja de datos nosotros debemos saberla manejar, ¿ya? Debemos saberla manejar, debemos saberla interpretar, debemos saberla buscar también, ¿no es cierto? Es bastante importante. Bien, sabiendo esto, ¿no es cierto?, yo voy a buscar aquí el 7476. Vamos a buscar el 7476. Y miren, me dicen que lo mismo que ya sé, ¿no? Entonces vamos a escoger este. Vamos a escoger este. Vamos también a buscar el 7447. ¿Se acuerdan que el 7447 es un... ¿cómo es? Es un decodificador de binario a decimal, ¿no es cierto? Vamos a escoger este de aquí. ¿Qué más vamos a escoger? Un display, ¿no es cierto? Entonces les había, aunque este no es tema de esta unidad, ¿no es cierto? Vamos a escoger por ahora el display. Con el 7447 escogemos el display 7 segmentos de... ya, aquí están, ¿no es cierto? El ánodo. De ánodo común, ¿no? Entonces podemos escoger cualquiera de estos. En este caso voy a escoger el azul. ¿Qué más necesitamos? Nada más, ¿no? El que no se puso es El 74-76, sí. 7476, es el que no se puso, no, ahí está. Listo. Entonces vamos a conectar, ¿no es cierto?, flip-flop en cascada. En este caso voy a conectar 4 flip-flops, ¿cierto? A la clase anterior había conectado 3. Ahora voy a conectar 4 y lo que voy a hacer es un contador, ¿ya? Un contador. Este contador, ¿no es cierto? Este contador vamos a aprovechar el estado, ¿no es cierto? El estado 1,1. Vamos a aprovechar el estado 1,1 de los flip-flop.
de esta manera. Y vamos a conectar el flip-flop en cascada. Es decir, aquí nosotros tenemos nuestro clock. Me gustaría que vayan haciendo conmigo. Bien, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Es lo mismo que hemos hecho en los flip-flop anterior, ¿no es cierto? En este caso hemos conectado los 4 flip-flops, ¿verdad? Hemos conectado los 4 flip-flops. Vamos a poner el decodificador. Vamos a colocar el decodificador. En este caso voy a comenzar conectando de esta manera, ¿no es cierto? Vale decir que el bit menos significativo, ¿no es cierto? El bit menos significativo, me parece que esto ya les había explicado. ¿Sí saben cuál es el bit menos significativo y el más significativo? Señor Jiménez, Freddy, ¿sabe cuál es el bit menos significativo y el más significativo? ¿No era el 1? No. Si yo tengo este dato, 1, 0, 0, 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es el bit menos significativo y el bit más significativo? El 1, 0. El bit menos significativo, ¿no es cierto? Es este y se le conoce como LSB, ¿no es cierto? Bit menos significativo, y el bit más significativo es este de aquí, se le conoce como MBS, ¿no es cierto? ¿Por qué ese es el menos significativo? Porque ese es el que tiene menos peso, ¿no? Entonces, si nosotros le comenzamos a dar un peso, ¿no es cierto? Este bit vale 1, el segundo bit vale 2, el tercer bit vale 4 y el siguiente vale 8, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tiene más peso? Este, ¿no es cierto? El de la izquierda tiene más peso, por eso es el más significativo. ¿Cuál tiene menos peso? El de la derecha, ¿no es cierto? Porque este vale 1. Entonces, ¿cuánto vale este número en decimal? Vale 9, ¿no es cierto? Vale 9, ¿ya? ¿Sí está claro? ¿Cuál es el bit menos significativo y Sí. el bit más significativo? Listo. Muy bien. Dicho eso, ¿no es cierto? Entonces procedo a conectar de esta manera, ¿ya? ¿Qué más necesito saber? ¿O qué más necesito hacer? Necesito poner el display, ¿no es cierto? El display 7 segmentos. Cuando yo voy a conectar estos display 7 segmentos en la vida real, sí necesito poner resistencias, ¿no? Eso me parece que la clase anterior me habían hecho la pregunta, si necesitamos poner resistencias, la respuesta es sí, se necesita poner resistencias. En Proteus no es necesario, es decir, los LED no se queman en Proteus, pero en la vida real, por protección a los LED, ¿no es cierto? Porque al final estos son LED, sí es necesario poner resistencia, ¿no? Entonces aquí voy a poner una fuente. Ya, este es el común, vale 5 voltios. Vamos a darle con común, el común de los... Listo. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a configurar el reloj. Vamos a dejarlo en 1 hercio. Bueno, subámosle a 2 hercios para que cuente un poco rápido. Y miren cómo va a comenzar. Comienza en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí comienza a contar el número hasta debería contar hasta el 15, ¿no? Vamos a ver si cuenta hasta el 15, ¿ya?
Sé que no se puede contar, pero vamos a ver, o sea, pues mentalmente hagámoslo, ¿no es cierto? Ahí viene el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, ¿no es cierto? Y otra vez se reinicia en cero. Entonces sí está contando hasta el 15. Muy bien, yo quiero, mucho ojo, yo quiero que este solo cuente hasta el 9, ¿ya? Yo quiero que este solo cuente hasta el 9. Entonces, ¿cómo hago que cuente hasta el 9? Miren, yo quiero que en el 10 regrese al 0, es decir, en vez de que cuente 10, regrese al 0. Entonces, mucho ojo con lo que vamos a ver. Yo quiero que ustedes me digan cuál es el número 10 en binario. ¿Cuál es el número 10 en binario? Si este es el 9, ¿cuál será el 10, señor Jiménez Quiroz? Sí. El, el 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Muy bien. Este es el número 10 en binario, ¿no? Sí, sí tiene razón, ¿no? Entonces aquí suma el 2 y el 8, 10, ¿ya? Este es el número 10 en binario. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que yo voy a hacer? Voy a colocar, ¿no es cierto? Donde hay unos, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo que, sabiendo que este es el A, porque es el menos significativo, este es el A, el menos significativo, este es el B, este es el C y este es el D. Entonces voy a ubicarme donde hay unos, voy a ubicarme, es decir, en el B y en el D, ¿ya? Voy a tomar el B y el D. Y donde hay unos, voy a colocar una NAND. Entonces voy a buscar una NAND aquí. Voy a buscar una NAND. Busquemos una NAND. ¿Cierto? Listo. Y voy a coger el B, ¿no es cierto? Voy a coger el B, que el B está aquí. Y voy a coger el D, que el D es aquí, ¿ya? Y con estos valores voy a mandar a reiniciar a toditos los flip-flops. Voy a mandar a reiniciar todos los flip-flops. Entonces vamos a ver qué pasa. 0, 1, 2, 3. En el 9 tiene que reiniciarse porque el 10, y miren, sí se reinició, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo ya tengo condicionado este contador para que cuente hasta el 9? ¿Cómo haría, pregunta, cómo haría, señor Parado, para que, siguiendo esta misma lógica, para que no cuente hasta el 9, sino que cuente hasta el 8? Señor Milton Prado, ¿cómo haría Sí, ya, para que no cuente hasta el 9, sino solo cuente hasta el 8? Siguiendo esta misma lógica, ¿no? Recuerden que esto es un 10, ¿no es cierto? Si quiero que cuente hasta el 9, entonces yo condicioné aquí el 10, ¿no es cierto? Es decir, aquí condicioné el 10.
el 10 ya no cuenta, ¿no? En el 10 reinicié, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hice? Cogí donde hay unos, que es el B y es el D, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que cogí el D y cogí el B, reinicié, mandé a reiniciar todos los flip-flops, ¿no es cierto? Entonces contó hasta el A 9. y B. El A y el B sería. No, si es que quiero que cuente hasta el 8, es decir, en el 9 se reinicia, ya el 9 no cuenta. ¿Cuál debería tomar? El, el D y el A. El D y el A, muy bien, el D y el A. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Hagámoslo. Entonces, vamos a ver. Vamos a coger el D, ¿no es cierto? Y vamos aquí a borrar. Y vamos a poner en el A. Ya, vamos a ver. Miren, va a contar 1, 2, 3. Recuerden que estoy condicionando para que en el 8, y miren si se reinicia, ¿ya? ¿Se dan cuenta que sí se reinició? ¿Sí? Dije, porque primeramente contabas el 15. Porque yo tengo cuatro contadores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que yo no mando a reiniciar? Quitémosle este, quitémosle este, quitémosle este, quitémosle este de aquí, ¿no es cierto? Y mandémosle otra vez. Entonces, tengo 4 contadores, ¿no es cierto? Y los 4 contadores van a hacer el ciclo completo, ¿no? Entonces ahí va a comenzar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, los flip-flop van a contar hasta que se pueda contar, ¿no? Van a seguir el curso que se pueda seguir. Entonces, si es que yo, por ejemplo, pongo un osciloscopio en este punto, pongo aquí un osciloscopio, ¿no es cierto? Y me conecto aquí a B, C y D. Miren cómo se va a ver, ¿no? Recuerden que en ese momento, en ese mismo momento, ninguno de estos tiene eh, ninguno de estos tiene el... Miren, entonces, cómo se están comportando los flip-flop, ¿no es cierto? Hacen el ciclo completo. Es decir, los flip-flop cuentan, ¿no es cierto? Del 0 hasta el 15. ¿Por qué? Porque cada flip-flop, o más bien dicho, si yo tengo 4 bits, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el número máximo que puedo representar con 4 bits? No sé si me explico. Vamos a hacerlo de esta forma. Si yo tengo 4 bits, ¿no es cierto? El número máximo que yo puedo representar con 4 bits es 15. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1, 1, 1 en cada bits, ¿no es cierto? Este es el número máximo. Y si yo le doy el peso, este vale 1, este vale 2, este vale 4, este vale 8. Entonces 8 más 2, perdón, 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Entonces este número es el 15, el máximo que puedo representar. Entonces, si yo tengo 4 flip-flops y cada flip-flop me va a contar de uno en uno, ¿no es cierto? Va a contar desde el 0 hasta el 15, ¿ya? Si yo tengo 3 flip-flops, en cambio, si yo solo tengo 3 flip-flops, ¿cuánto va a contar? 7 Hasta el 7. Y si yo tengo 2 flip-flops, ¿cuánto va a contar? hasta el 3. Hasta el 3, y así, ¿no? Esa es la razón por la que el flip-flop
de 4 flip-flop cuentan hasta el 15. Entonces yo condiciono, ¿no es cierto? Yo condiciono para que los flip-flop, cuenten, ¿no es cierto? Hasta el número que yo desee, ¿ya? Yo condiciono para que los flip-flop cuenten hasta el número que yo desee. Bien, dicho esto, voy a borrar este aquí que solo era para mostrar. Y voy a poner que esto se reinicie. En este caso está configurado para que se reinicie en 8, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer un segundo dígito, ¿ya? Un segundo dígito. ¿Cómo hago un segundo dígito? Voy a volver a poner 4 flip-flop, ¿no es cierto? Al igual que lo puse anteriormente, voy a volver a poner estos 4 flip-flop de la misma manera. Voy a volver a usar, de hecho, bueno, voy a volver a usar la condición de 1 a 1, ¿no es cierto? De todos los flip-flop JK, es decir, voy a volver a usar el estado variante de... Entonces, qué es lo que haría para tener otro dígito? ¿Qué se les ocurre? Como otro dije, aumentar otro flip-flop. No, otro dígito, es decir, ese cuenta del 1 al 8, ¿no es cierto? Y ya voy a configurar para que cuente del 1 al 9, pero ahora quiero que cuente del 1 o del 0 al 19. Es decir, el que voy a poner, quiero que cuente hasta el 19. Entonces, ¿cómo lo haría? Voy a poner otra vez... Vamos a poner aquí, acá. Vamos a poner otra vez los flip-flop en cascada. Listo. Y vamos a volver a poner este... y voy a volver a conectar de la misma manera anterior, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos resulta de esa conexión. Ahora, ¿cuál va a ser el clock de este? Va a ser el último clock, es decir, este de aquí, ¿no? Entonces, aquí voy a conectarme. A este de aquí. Ya. Perdón.
Bien. Vamos a ver. Comienzo en 0, ¿no es cierto? 0. Este no está comenzando a contar, ¿no? Ya, perdón, no va a comenzar a contar porque este no está condicionado. Bueno, ahí sí va a comenzar a contar. Y comenzó a contar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Tengo un contador, ¿no es cierto? Tengo un contador que comenzó a contar, ¿no es cierto? Ese primer dígito lo comenzó a contar hasta el 8, ¿verdad? Y cada vez que termina, sube un dígito acá, ¿no es cierto? Tiene sentido. Pero voy a volver a mover esto de aquí, ¿no es cierto? Recuerden que el 10 es... El 10 es el D, que se está bien aquí. Entonces voy a volver, el 10 es el D y es el B, que está aquí, ¿no? Entonces voy a volver a condicionar y ahora sí ya tiene un poco más de sentido porque, miren, comienzo a contar, llego al 9 y comienzo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y ahora comienzo al 20, 21, 22, 23, 24. Pero, ¿cuál es el problema con el segundo contador? Es decir, con las decenas. Digamos que estas son las unidades, ¿no es cierto? Porque llega del 0 al 9. Y estas son las decenas, porque estas ya es 10, 20, 30, 40, ¿no es cierto? Son las decenas. ¿Cuál es el problema con las decenas? Señorita Yavaca, ¿cuál es el problema con las decenas? No está señorita Yavaca. Señor Coyaguazo, ¿cuál es el problema con las decenas? No, con las decenas. Ujú. No, no se puede registrar en el contador. Miren, ahí está el problema con las decenas, ¿no? Ahorita el problema con las decenas es que no está condicionado, ¿verdad? No está condicionado para qué. No está condicionado para que trabaje, ¿no es cierto? O para que se reinicie. ¿En qué? En 9, ¿no? Ya se pasó la decena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, ¿no es cierto? En este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Yo quiero que este contador sea un segundero, es decir, que cuente del 0 al 59, ¿ya? Es decir, 60 segundos, del 0 al 59. ¿Cómo haría eso yo? ¿Cómo haría que cuente desde el 0 al 59? ¿Cómo llego aquí solamente hasta el 59? ¿Alguien? Del 0 al 59. Entonces, ¿qué es lo que primero que tendría que hacer yo? ¿No es cierto? Este ya está condicionado para que cuente del 0 al 9, ¿verdad? Este ya está condicionado para que cuente del 0 al 9. Ahora, este va a contar del 0 al 5, es decir, en el 6, este display en el 6 se va a resetear.
Este display en el 6 se va a resetear, por lo tanto, miren, el número 6, ¿no es cierto? El número 6 es 0, comenzando desde acá, el 2 sí va, el 4 sí va, 0, ¿no es cierto? Entonces, si este es A, B, C, D, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál tengo que tomar? El B y el C, ¿no es cierto? Entonces, entre B y C, yo voy a colocar, ¿qué cosa? Una compuerta NAND. Entre B y C voy a colocar una compuerta NAND. Entonces, aquí tomo B y tomo C. Y mando a resetear todos los flip-flop, ¿no? Y ahora sí, vamos a ver. Comenzó, ¿no es cierto? El conteo comenzó del 0 al 59. Vamos a ver, ahí va. Prácticamente van a los 30 segundos, ¿no es cierto? 40 segundos. 50 segundos. Y al momento que llega al 59, ahí tiene que regresar a 0. Y si regresa a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Prácticamente tengo un segundero. ¿Ya? Tengo un segundero. Ahora, ¿cuál es el trabajo o el deber que ustedes van a realizar? Les explico de una vez. Ustedes van a realizar, ¿no es cierto?, un reloj digital. Ustedes van a realizar un reloj digital. Solo en simulación. Van a realizar un reloj digital solo en simulación. ¿Ya? Bien, una de las aplicaciones, ¿no es cierto? Una de las aplicaciones del flip-flop JK, una de las aplicaciones del flip-flop JK es que se comportan como divisores de frecuencia, ¿no es cierto? ¿Qué significa un divisor de frecuencia? ¿Alguien tiene una idea de qué es o por qué se diría que un flip-flop se comporta como un divisor de frecuencia? Para eso voy a tomar aquí, por ejemplo, este va a ser la entrada A, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí la entrada B. Solo vamos a poner estas dos entradas, ¿ya? Y vamos a simular. Entonces voy a poner aquí dos. ¿Por qué dirá que se comporta como un divisor de frecuencia? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien dice es por esto, ingeniero? Porque mire cómo se está comportando. Ahí como está. ¿Por qué se dirá que es un divisor de frecuencia? Voy a hacer algo más. Voy a borrar esto. Poner aquí y vamos a poner solamente aquí estos dos, ya, vamos a ver. Vamos a tomar igual A y B, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se comporta. Recuerden que ahorita en el canal A está conectado el reloj y en el canal B está conectado el primer flip-flop, ¿no? Entonces miren, primero que todo vamos a determinar qué tipo de flip-flop es el que tenemos aquí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que tenemos flip-flop con flancos ascendentes y flip-flop con flancos
activación por flancos descendentes. Yo quiero preguntarles, ¿este flip-flop es de activación por flancos descendentes o ascendentes? Primero que todo. Señorita Cujilema, el flip-flop que tenemos actualmente, de acuerdo a la forma de onda que podemos ver en el osciloscopio, ¿es activación por flancos ascendentes o flancos descendentes? Ascendentes. ¿Ascendentes? ¿Estamos de acuerdo, señor Cristian Salazar? Sí, Inge. ¿Por qué? Ascendentes. ¿Por qué ascendentes? A ver, vamos a ver. Yo no estoy de acuerdo, Ya, ¿por qué no está de acuerdo, señor Suárez? porque ahí se ve pues que a lo que baja el flanco sube la señal del flip-flop. Entonces, ¿qué será? Pues creo que es el flanco descendente. Descendentes, ¿no? Muy bien. Señor Suárez Un punto. tiene punto en actuación, Suárez. Sí, yo también tenía eso en la mente. Ya ya va a llegar el punto. Entonces, primero que todo, este flip-flop tiene activación por flancos descendentes. ¿Se acuerdan el flip-flop que hicimos la clase anterior donde contábamos, hacíamos un contador descendente, es decir, que venía en ese caso, desde 7 hasta cero? ¿Se acuerdan? Sí, desde 7 hasta cero. Tenía activación en cambio por flancos ascendentes, ¿no es cierto? Entonces, todos los flip-flop JK se activan por flancos descendentes o por flancos ascendentes. Entonces, estamos en una de las aplicaciones, ¿no es cierto? Ya hemos visto la aplicación de un flip-flop que funciona como un contador. Otra de las aplicaciones es que nos dice que funciona como un divisor de frecuencias. ¿Por qué será un divisor de frecuencias? Miren, primero que todo, la frecuencia es la rapidez con la que se repite un periodo, ¿no es cierto? Entonces, se dice que un periodo es, bueno, para señales periódicas, ¿no es cierto? Un periodo es la repetición de una señal completa, ¿ya? Entonces, si nosotros decimos que la señal comienza en este punto, termina acá, ¿no es cierto? Vamos a poner una... Entonces, si nosotros decimos que la señal comienza en este punto, ¿no es cierto? Repite todo y termina acá, ¿no es cierto? Entonces, y comienza a repetirse en ese ciclo. Ahora, tomé bueno, la entrada del reloj, porque en la entrada del reloj, ¿no es cierto? Yo sé que esta señal tiene un hercio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir un hercio? Que cada segundo se repite una vez, ¿no? Y eso lo pueden ver o lo pueden medir, ¿no? Es decir, cada vez que cuenta un segundo, la señal se repitió, es decir, completó un periodo. Ahora miren, esta señal de acá, ¿no es cierto? Ya no tiene la misma frecuencia de acá. La frecuencia de aquí abajo será menor o mayor. Mayor. Menor, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, tarda más en repetirse. Ahora Las ya tardó así, casi dos. casi dos Dos ciclos. segundos. Más o menos, si yo les digo así como está ahí, ¿no es cierto? Así como está ahí, ¿cuánto, cuánto creen que está dividiendo la frecuencia? ¿No es cierto? Porque aquí ya tengo un divisor de frecuencia. ¿Cuánto creen que está dividiendo la frecuencia? El primer flip-flop, ¿no es cierto? El primer flip-flop ya está dividiendo la frecuencia. Si este flip-flop, ¿no es cierto? Perdón, esta señal de reloj tiene un hercio, ¿no es cierto?, de repetición, ¿cuánto tendrá la señal azul, que es el primer flip-flop? Más o menos. Tiene a la mitad, ¿no? Es decir, ya tiene 0.5 hercios, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, ya dividimos la frecuencia, ¿no? Es la misma señal, ¿no es cierto? Es la misma señal, pero dividimos la frecuencia, ¿ya? Dividimos la frecuencia. Vamos a ver ahora otra señal más, ¿no es cierto? Miren,
La señal amarilla tiene 1 hercio, la señal azul tiene 0.5, la señal roja tiene 0.25. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos dividiendo la frecuencia? Es la misma señal, ¿no es cierto? Repetimos la misma señal periódica, pero lo que hacemos es divisor de frecuencias, ¿no es cierto? Divisor de frecuencias. Entonces, obviamente esto es algo que a nosotros, pues tal vez no vemos mucha aplicación, ¿no es cierto? Desde un punto de vista, podríamos decir, ¿dónde aplicamos esto? ¿No es cierto? ¿Dónde aplicamos esto? Esto se aplica en sistemas digitales, ¿no es cierto? Sincronizados, por ejemplo, en microprocesadores, ¿cierto? Cuando se sincroniza la señal, toda señal, bueno, todo microprocesador tiene una señal de reloj, ¿no es cierto? A la que trabaja. De hecho, ustedes van a ver que si ustedes buscan un procesador, ahí les dice, lo que les da es 3.5 kilohercios, por ejemplo, o 3.6 kilohercios. Dice, este es una Core i7 de 3.6 kilohercios. ¿Eso qué quiere decir? Que el reloj interno, ¿no es cierto?, es de 3.6 kilohercios. Pero para sincronizar con otros elementos, yo necesito, o bueno, se necesita dividir la frecuencia. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza flip-flops para dividir la frecuencia, ¿ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ahora quiero mostrarles, no sé si ustedes han oído qué es una SSD. ¿Saben qué es un SSD? La tarjeta de memoria, dije. Sí, es una tarjeta de memoria, ¿no es cierto? De hecho, la SSD, ¿no es cierto? La SSD es un disco de estado sólido. Un disco de estado sólido. Nosotros tenemos, vamos a ver, un HDD, ¿no es cierto? Primero voy a comenzar con el HDD. El HDD, ¿no es cierto?, es un disco duro, ¿no es cierto? De hecho, sus siglas significan Hard Drive, Hard Disk Drive, ¿no es cierto? Hard Drive, pero es un disco duro, ¿no es cierto? En español significa dispositivo de disco duro, ¿ya? Dispositivo de disco duro. Entonces, este disco duro lo que tiene internamente, ¿no es cierto? No sé si se puede observar aquí o se puede observar aquí, es un disco, ¿no es cierto? Es un disco que gira. Y la manera en que guarda información es de manera magnética, ¿ya? La manera en la que guarda información es de manera magnética. Entonces, aquí se puede ver un poco mejor, ¿no es cierto? Miren, de manera magnética guarda información. El magnetismo se queda, o los ceros y unos, ¿no es cierto?, se guardan aquí de manera con puntos magnéticos, y se accede a la información a través de estos lectores, ¿no es cierto?, a través de estas cabecitas lectoras o escritoras, ¿ya? Se accede a la información. Este es el disco duro tradicional, ¿no es cierto? Este disco duro todavía se sigue usando y se seguirá usando porque es bastante útil. Sin embargo, hoy en día, ¿no es cierto?, se tiene este disco duro, ¿no es cierto?, que bueno, no es un disco duro, es disco de estado sólido, ¿no es cierto?, que en inglés es Solid State Drive, ¿no es cierto?, y es un disco o un dispositivo de estado sólido, ¿ya? Pero esto, ¿no es cierto?, estos discos de estado sólido ya no tienen una parte mecánica, ya no tienen un disco. ¿Qué es lo que tienen internamente? Tienen chips, ¿no es cierto? Tienen circuitos integrados, como se puede ver aquí, o como se puede ver aquí. Tienen circuitos integrados. Ahora mi pregunta es, ¿qué creen ustedes que hay en esos circuitos integrados? ¿Qué creen ustedes que hay en esos La circuitos? información, dije. Sí, obviamente se guarda información, pero ¿qué creen ustedes, ¿no es cierto? O ¿cómo? Flip-flop. Exactamente, flip-flops. Flip-flops son lo que conforma los discos de estado sólido. Miren, si se dan cuenta como, por ejemplo, bueno, estas son circuiterías, ¿no es cierto?, que lo que nos ayudan es estas circuiterías lo que nos ayudan es a configurar los flip-flops,
para guardar y acceder, para guardar información y acceder a la información. Pero los discos de estado sólido, los flip-flops, están puestos aquí, ¿no es cierto? Todo esto es un solo disco o un solo integrado, ¿no es cierto? Lleno de flip-flops, ¿no es cierto? Donde podemos acceder a la información, ¿ya? Estos discos duros, no sé si ustedes, bueno, no discos duros, discos de estado sólido, porque ya no son discos duros, son discos de estado sólido. Hoy en día se están requiriendo mucho. De hecho, si ustedes van a comprar una computadora, ¿qué es lo que les ofrecen? Les dicen, miren, este tiene un disco de estado sólido de tanto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se utiliza estos discos de estado sólido? Porque el acceso a la información es mucho más rápida y esto hace que la computadora sea mucho más eficiente, ¿no es cierto? Mucho más rápida. Entonces, aquí está otra de las aplicaciones de los flip-flop en estos discos de estado sólido. Por eso es que decía que una de las aplicaciones de los flip-flop son registros de memoria, ¿no es cierto? Pero nosotros ya vimos en clase, ¿no es cierto?, que los flip-flop son capaces de ¿qué? Los flip-flops son capaces de almacenar datos temporalmente, ¿verdad? Son capaces de almacenar datos temporalmente. Por eso es que nosotros veíamos, por ejemplo, en los flip-flop tipo JK, tenemos un estado que dice memoria, que es el estado 00, ¿no es cierto? Y el flip-flop tipo D, ¿no es cierto? El flip-flop tipo D es una latch, se comporta como una latch de memoria porque cuando se desconecta o cuando el clock vale 0, guarda el estado anterior, ¿no es cierto? Guarda el estado anterior. Entonces, cuando el clock vale 0, ¿no es cierto? Guarda el estado anterior, guarda el último estado que se mantuvo. El RS también tiene un estado de memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los flip-flops se comportan como registros de memoria. Y estos registros de memoria, ¿no es cierto?, con la tecnología que tenemos actualmente, se logra implantar en discos duros y el acceso a la información es mucho más rápido, haciendo que las computadoras sean mucho más eficientes. Entonces, ese es otro de las aplicaciones, otra de las aplicaciones de los flip-flops. Se dice registros de memoria, ¿no? Y ahora yo quiero mostrarles, hay un video en internet, ¿cierto? De hecho, vamos a poner el video. Vamos a poner el Intel Core. Hay una, vamos a ver. Esa es. Ingeniero, le hago una preguntita, como está buscando. Hay unas cámaras que se regresan al inicio cuando ya se llenan solitas. O sea, ¿cómo se llama esa aplicación? ¿Cómo se llama ese sistema? Cámaras Cámaras, cámaras de vigilancia. que se regresan al inicio. Sí, cuando se llenan y ya solitas se regresan. Ah, como que se borran la información. Y se borra para empezar de nuevo. Ya. Perdón, ya le buscamos la información, ¿ya? Miren, a ver, yo quiero que vean este video, ¿no es cierto? Él está armando una computadora y miren lo que va a sacar aquí. Esto es dos tarjetas, dos memorias, ¿no es cierto? Dos discos SD, dos discos de estado sólido SD, uno de 1 terabyte, otro de 2 terabytes, ¿no es cierto? Y al momento que las muestra, yo quiero que ustedes se den cuenta la descripción, vamos a ver, la descripción dice que son hechas con compuertas NAND. Vamos a ver, ya, vamos a ver un poquito. A ver, aquí, miren, aquí dice, miren, la descripción dice que son construidas a base de compuertas NAND, ¿sí se dan cuenta? Son
memorias, ¿no es cierto? O son flip-flops, son latch de memorias. Recuerden este término, latch de memorias o celdas de memorias, ¿no es cierto? Son flip-flops construidas a base de compuertas NAND, ¿ya? Miren cuán pequeño puede ser, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo un disco duro de 2 teras y un disco duro de 1 tera, ¿ya? Entonces, esa es otra de las aplicaciones. Eso es lo que les quería mostrar. Bien, a ver, antes de ir a la pregunta de Milton, no sé si tienen alguna pregunta. Les he dado 2 aplicaciones de los flip-flop, ¿no es cierto? Les he dado la aplicación de divisores de frecuencia y la aplicación de registros de memoria. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? ¿Cómo se llama? Este circuito de flip-flop, ¿no? Ajá. Es solamente cuando existe, digamos, existe solamente en las memorias, que como también de las memorias flash memory también, o solamente está hecho para en este tipo de disco sólido duro. Eh, Les mostré esto porque esa es la última tecnología, ¿no es cierto? Y esa última tecnología están haciendo con latch de memoria, es decir, con flip-flops o celdas de memoria con NAND, con compuertas NAND. Pero las memorias, a ver, las memorias flash también utilizan flip-flop o también utilizan latch de memoria, ¿no es cierto? Pero el asunto es que esta tecnología, digamos que el protocolo de acceso a la información de escritura y lectura es mucho más rápido que las otras memorias, pero también utilizan latch de memoria, las memorias flash. Ah, ya.